Hola Maritza, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Bien vos? Bien, 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 muy bien. Acá, conectándonos un poquito temprano. Está bien, no hay problema. Sí, ¿qué tal ha estado su fin de semana? Bien, bien. ¿El tuyo? ¿Cómo te fue en la evaluación? ¿En la qué? ¿En la En la evaluación? Súper evaluación. bien, sí. Estaba súper bien. Casi me confundo en la pregunta que decía en qué edad nació la escuela tradicional. Y yo pensé que era en la escuela, perdón, en la edad media y era en la edad moderna, pero sí, todo bien, todo. Según yo saqué 4. Ah, bueno, la nota máxima. Ajá, entonces creo que ahí vamos. Hola Hola, Jenny. Jenny, ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, compañera? ¿cómo te fue en la evaluación? Sí, bueno, 3,47 creo que salí. Ah, bueno, bien. Ah, ah. Hay unas cosas que me confundí, no sé, pero yo lo veía ahí en la pregunta y que era algo relacionado a si era verdadero o falso, Ahora, pero yo ahora lo vamos lo, a hacer de nuevo. yo lo busqué en las diapositivas que tenía y no sé si ahí hice bien o hice mal, no, y después ya se me perdió, ya no pude revisarlo bien. Ah, bueno. Sí. Hola Salia, ¿cómo estás? Escúchame Jenny, ahora vamos a pedir que la gente que tenga, que lo comparta y listo, porque necesitamos que sea educación superior. Ah, ya, Me muchas lo gracias. recalcaron el año pasado y me lo recalcaron este año, porque bueno, necesitamos que sea, porque la maestría es en educación superior. Sí, sí. Ujú. Ya, muchas gracias. No, por favor. Estaba dando clases, por eso no te contesté enseguida. Vamos a esperar unos minutitos. Empezaron a leer el material de esta nueva unidad. Es velocidad luz, como van pasando las semanas. ¿En la nueva que viene o en la que usted todavía falta por culminar? ¿Cómo? ¿En la nueva que viene o en la que falta por culminar? No, en la nueva que empezamos el sábado pasado. Sí, está bastante. En la nueva que empezamos el sábado pasado. ¿Trabajan muchas horas? ¿Qué turnos hacen? Nosotros, bueno, yo trabajo toda la jornada, llego 3, 4 de la tarde casi. Estoy llegando a la casa. Y ese rato pues toca llegar a hacer todavía de comer muchas veces. Claro. Una Ay, sola comida. ¿estás sola? ¿Cómo dijiste? ¿Que no te escuché? Digo, una sola comida toca hacer. Ah, está Buenas bien. noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. ¿Y estás cerca de tu lugar de trabajo? Unos, será unos 10 15 minutos de donde estoy, sí. ¿En qué? ¿En coche? ¿En En, transporte? vehi- en vehículo, porque sin transporte se demora más. Ah, mira. ¿Qué anda pasando en Ecuador? Porque no me llega ninguna novedad acá, que están todos los policías en alerta. Eh, por el paro, con ¿Qué respecto al paro? paro, lo que pasa que por ciertas medidas que dio el gobierno, pues no están de acuerdo, sobre todo en la parte de los sectores indígenas. Ah, Ellos son los que no están de acuerdo. Y bueno, en definitiva,
varios grupos sociales también, pues acá, políticos sobre todo. Sí. Entonces están ahí, pues, y a toda a todo el país nos tiene esta zozobra, no sabemos qué va a pasar, qué va a seguir. En algunos lugares no hay cómo trasladarse de una ciudad a otra. Ah, mira. Ya. ¿Por qué? ¿Porque están cortadas las rutas? Sí, están, por ahí han tapado, han tapado los pasos para poderse trasladar. Y da miedo porque los sectores pues indígenas sí son un poquito más fuertes, un poco agresivos, a veces da temor que pase algo. Claro, Entonces, preferiblemente no viajar. claro. Sí, eso. Bueno, miren, en 2 minutitos comenzamos. Ya de a poco se va sumando la gente. Buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Esperanza, Talina, Hola, buenas noches con todos. ¿cómo van? Todas mujeres somos, ¿qué pasó? ¿Ningún hombre? Si Vamos, apago la cámara un ratito, de pronto es porque estoy en consulta ya, pero estoy aquí. Está bien. somos más. Ahí viene David, el primero. Primer varón en medio. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido en en la evaluación? Buenas noches, estimada Magíster, estimados compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. En la evaluación, bien, todo muy bien. Bueno, mejor así. Era fácil, era muy fácil. Las repetimos muchas veces, todas las preguntas. Los deberes aún no sabemos porque eso depende de nuestra docente. Eso depende de la docente, que todavía no lo vio porque tuvo un día tremendo hoy. Los voy a ver mañana, que tengo otro día más tremendo, pero entre mañana y el jueves, que si yo les pongo las notas ya le aparecen a ustedes enseguida. Ah, bueno, espero no equivocarme porque soy muy mala haciendo estas cuestiones burocráticas. No por la nota, sino por meter mal las cosas, no hacerlas bien. Bueno, escuchen, son las 9. Vamos a revisar un poquitito lo de la evaluación, ¿les parece? Espere, porque esto es... ¿Saben lo que voy a hacer la próxima vez? Les voy a dar de algunos de ustedes que sean anfitrión, porque cuando estoy presentando después es medio molesto. Bueno, unidad 1. Marque 3 características de la modernidad clásica según corresponda. Levante la mano quien quiera, ¿eh? Ah, no los veo, así que digan quién quiere. Directamente me corta. Crisis civilizatoria y revisión científica. La democracia como forma de construir la sociedad. Búsqueda primaria del odónico. Exclusividad de la razón para conocer la verdad. Y conocimientos objetivos y comprobables empíricamente. ¿Cuáles son las 3 características de la modernidad clásica? A ver, Diana. estimada Virginia, tomo la palabra, por favor. Ah, justo levantó la mano Diana. En la próxima, Sí, ¿te está bien, parece? no pasa nada, puedo participar la próxima. Ah, bueno, No, Está bien. dale. con todo aprecio, Dianita, siga nomás. Yo voy con la siguiente. No, Tranquila, siga bueno, Dianita. Ah, escuchen. bueno, está bien. A ver, de la modernidad clásica, la democracia como forma de construir la sociedad. Bien, Em, También está la exclusividad de la razón para conocer la verdad, sí, es puesto que se basa en el método científico y conocimientos objetivos y comparables empíricamente por la misma razón porque se basa en métodos científicos. bien, bien. Ahora, David, ¿cuándo surge la escuela tradicional? ¿En el siglo XXI? ¿En la Edad Media o en la Edad Moderna? Ah, edad moderna, mi estimada Virginia. Muy bien. Marcar 3 características de la escuela tradicional. Se aprende desde la autogestión, el docente es el que sabe, el sujeto pedagógico estudiante es del siglo XXI,
Se aprende por recepción mecánica de estímulos, conocimientos atomizados. Sí, también de la escuela tradicional Sí, es el docente es el que sabe, bien, se aprende por percepción mecánica de estímulos, el sí, conjuntivismo, y conocimientos atomizados. bien. ¿Qué es la pedagogía? Es la ciencia y el arte de la educación. Estudia el contenido escolar. Es la ciencia y el arte de la educación. Bien, Jenny. Ciencia y arte de educación. Ciencia y arte. Las corrientes no directivas surgieron como reacción a las teorías poscríticas o a la escuela tradicional. A la La escuela escuela tradicional, tradicional. ya que las poscríticas son después de las no directivas. Muy bien, bien, bien. Siempre tienen que acordarse de la cronología, porque si no se acuerdan a qué hace referencia, piensen en el tiempo, cuál es una antes y cuál es la después, entonces ahí lo pueden sacar. Indicar el orden cronológico de aparición de las segundas, esperen un segundo que está entrando gente, de las siguientes teorías. Teoría crítica, Opción B. escuela tradicional, teorías poscríticas, teoría tradicional, teorías críticas, teorías proscríticas. Bien, opción B. ¿Cuál es el método de la escuela positiva? ¿Científico o didáctico? Científico. Bien. ¿En qué siglo surge la teoría crítica? ¿Siglo XVII, siglo XIX, siglo XX? 20, Siglo siglo XX. XX. Siglo Sí. XX, perfecto. ¿Cuáles son las características del contexto social hoy? Global neoliberal posmoderno, moderno capitalista, medieval feudal. Ah, Bien. A. Global, La A. global, moderno. Escuela tradicional. Definición. La escuela tradicional, la homogeneización es la característica principal. Vamos de nuevo. Sí. La homogeneización es la característica principal de esta propuesta educativa que basa su epistemología en la psicología conductista. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Perfecto. Bien, no era tan difícil, hay ¿vieron? una duda, Sí, porque bueno, en las diapositivas sí está literalmente escrito esta parte, pero también, bueno, en más literatura decía que lo central aquí es la transmisión de conocimiento del profesor al estudiante. ¿Cómo le sí, podemos? pero esa transmisión tiene que ver con que es una transmisión acrítica y que tiende a la homogeneización. Transmite de una sola manera, entonces el que aprende aprende y el que no aprende no aprende. No piensa en diferentes tipos de transmisión para que todos aprendan. Entonces, si bien acuérdense, la educación es transmisiva. La diferencia es qué entendemos por el verbo transmitir. Yo puedo transmitir para que ustedes aprendan o yo puedo transmitir para que ustedes repitan. ¿Sí? Pero esa transmisión está vinculada a la homogeneización cultural. Se aprende lo mismo todos. ¿Sí? Ok, Desde gracias. ese lugar. Bien, la segunda unidad, las preguntas de la segunda unidad van en el mismo sentido. ¿Sí? Acuérdense que van a estar eh, sacadas de los PowerPoint, de las tutorías, es decir, de la clase magistral de la del sábado, de la clase magistral del próximo sábado y de las tutorías de hoy y del viernes, ¿sí? Así que lean tranquilos, lean despacio, porque no hay nada que no se haya dicho y recontradicho de una manera y de la otra y de todas las maneras posibles, ¿sí? Bien. Em, ya el lunes hicimos el cambio del ACD, del AP y del... No, el autónomo estaba bien. Así que cuando quieran empezar a subir las cosas, lo pueden empezar a subir. Y hago un llamado solidario. Necesito que el que ya tenga una clase de nivel superior, lo comparta en el chat. Porque hay gente que no tiene, ¿sí? ¿Puede ser? Entonces, que si ya tenemos dos o tres personas, levanten la mano quienes tienen una clase del nivel superior ya seleccionada.
Janine, bien. ¿Quién más? Maritza, ¿quién más? Lucía y Silena. ¿Por qué no me aparecen acá? A ver. Bien, les puedo pedir que las cuatro compartan en el WhatsApp el enlace de la clase. ¿Puede ser? Total, van a hacer todos los trabajos distintos. ¿Podemos compartirlas? Sí. Listo, ya está. Entonces, esto no significa que no sigan buscando, ¿ok? Pero si están buscando y no encuentran, ya podemos utilizar las de las chicas, ¿ok? Entonces ya las chicas nos comparten en el grupo de WhatsApp. Gracias, chicas. Un millón de gracias. Porque en mi caso le voy a pedir permiso al docente para poder compartir. Ok, bueno, listo, no hay problema, Diana. Una vez que pidan los permisos y si se pueden, acuérdense y explíquenles a los docentes que esto es un ejercicio de una maestría. Acá no estamos, ninguno tiene un dedo acusador de que está haciendo bien mal las cosas. Es todo con respeto y es para poder aprender y tratar de explicar en lo que sucede en la clase escolar lo que nosotros estamos aprendiendo desde el punto de vista pedagógico. ¿Sí? Bien, Janine. Ya, bueno, mi clase es de una maestría que hice es online, entonces no le puedo pedir permiso al profe, simplemente voy a subir la clase, pero, ¿Es pública? O sea que está disponible en la web, por ejemplo, o sea, yo tengo acceso a ella porque sigo en el grupo de estudiantes. en el aula virtual y tenemos acceso como estudiantes a esa clase. Pero, ajá, no le puedo pedir permiso al profe, eso punto uno. Y punto dos, es de fotografía y es como una clase un poco, es artística en realidad. Entonces, no es una clase como un poco más estructurada, quizás para ingenierías o cosas así. Es algo que va completamente en temas de mi carrera. No sé si habría algún problema. No, ningún problema, porque bueno, son todas clases válidas. Insistimos, total, esto no queda no, no se va por fuera del ejercicio y no queda por fuera de la plataforma. Así que vamos con la misma condición o el mismo requerimiento que en la unidad uno cuando nosotros comentamos a los otros compañeros. Con respeto, esto no es para decir uno sabe más, el otro sabe menos, esto lo está haciendo bien, esto lo está haciendo mal, sino es un ejercicio para poder pensar que lo que nosotros estamos viendo teóricamente no queda en la teoría, sino cómo lo podemos ver nosotros en una práctica. En la primera unidad lo vimos en una película que no nos corresponde y en la segunda unidad lo vemos en una clase que tampoco nos corresponde, pero bueno, es más cercana a nuestros contextos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? En función de eso, empezamos la tutoría ahora. ¿Sí? Bien, vamos a compartir. Ay, estoy grabando. Ah, sí, yo digo que yo me olvidé de grabar. Bueno, ya llegamos a la tutoría 5, gente. Qué tremendo esto, qué rápido. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy? La observación, que es justamente la vedette de esta segunda unidad. La importancia del valor de la retroalimentación. ¿Qué es la observación? Nosotros tenemos que saber qué es la observación, para qué observamos y que esta observación no está pensada desde el punto de vista de la crítica, sino desde el punto de vista de la construcción de conocimientos, la construcción de prácticas pedagógicas, el mejoramiento de la práctica y siempre con una retroalimentación que construya y que sea enriquecedora y no desde un lugar de crítica, porque nos encanta criticar, ¿sí? Yo les voy a pasar ahora este videito, que lo tienen acá, eh, para que lo vean. Tarda 10 minutitos nada más y es de Rebeca Nijovic, que acá en Argentina es la experta en evaluación
y también en la epistemología de la práctica. Y nos va a hablar sobre la importancia de la evaluación. Ustedes esto también lo tienen compartido, se los compartí en el viernes cuando les dejé el drive sobre la ficha de observación, viene con este video. Entonces, la importancia del valor de la retroalimentación entre pares para el desarrollo de una práctica reflexiva. Entonces, espérenme que ya les copio el enlace y se los paso en WhatsApp para que cada uno lo mire y seguimos. Ahí está. Me avisan cuando lo terminan de mirar.
¿Listo? ¿Terminaron? Bien. ¿Por qué observación y por qué práctica reflexiva? A ver si nos pueden ayudar un poquito las que ya son docentes. ¿Por qué la importancia de la observación para poder pensar la reflexividad de la práctica? Poder pensar el modo en que nosotros estamos dando clases. Doctora, a veces, como dice el video, hay estrategias que con un grupo funcionan perfectamente y nos va muy bien y entienden todo. Temas que a veces, en mi caso, temas que tienen que ver mucho también con matemáticas, dice, yo pienso que se les va a hacer un poco tedioso entender, pero a la final lo entienden perfectamente a la primera con un grupo, pero resulta que aplico la misma actividad para otra y no funciona. O sea, ¿Y no por me qué no entienden funciona? nada. Entonces, por eso es la importancia. Ahí en el video lo decía el problema y yo diría más bien el desafío de, de buscar nuevas estrategias para ese grupo y ahí la, la importancia de reflexionar sobre, ok, esto estuvo bien con este grupo, pero con este otro, ¿puedo aplicar esto o puedo cambiar aquello para que me puedan entender de una manera diferente, puesto que no todos aprendemos de la misma manera y no todos enseñamos de la misma manera? Entonces se puede buscar diferentes estrategias, diferentes actividades para poder llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes. Entonces, creo que ahí la importancia de reflexionar sobre la práctica en el aula. Bien. Evelyn. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, que dice por qué observar, ¿no? Bueno, yo hablo de punto del área de matemáticas, justo con el grupo de estudiantes o aspirantes, futuros militares. Me pasó ese caso, ¿no? El primer día tenía 4 paralelos en mi cargo, que son 99 estudiantes. El primer día adentro, ¿no? Felizota, bonita, con la clase preparada para dar la clase al primer paralelo, que son de 24. Qué lindo, me entendieron, participaron. Yo feliz, dígame, voy al otro paralelo con la misma metodología. Ahí quedó. Entonces, de ellos era otro contexto, otras mentecitas, y era como que expliqué el mismo ejercicio con lo que expliqué en el primer paralelo. Y me quedaron así viendo, profe, ¿y eso de dónde salió? Y yo ahí sí, me senté tranquilita y comencé a utilizar marcadores de colores para señalar los cambios de signo. Entonces, bien dices, primero entender mi contexto, observar a quién voy a dar y entenderlos para yo vuelta ahí implementar la metodología. Y ahí comencé grupo por grupo, o sea, paralelo para paralelo, observar, eh, conversar con ellos para yo vuelta ahí escoger una metodología adecuada para que entiendan matemáticas. Un punto de ellos que no son, que no tienen un tiempo específicamente para estudiar, entonces es muy ver a estudiantes sentados, durmiéndose, con hambre, mojados. Algunos creo que estaban aquí golpeados de lo que se han ido al box, ni sé cómo me decían ellos. O la noche tenían como decía, aconsejo, ¿no? Tienen consejo, pero ha sido full machete para ellos. Entonces ellos estaban así, la cabeza de, profe, yo no avanzo, matemáticas no puedo, los números no puedo, no me den. Y una frase que me dijeron, profe, los números son ingratos. Y yo me quedé así. Me dejaron pensando con eso casi todos los 3 meses, ¿Qué pero a ese grupo calificativo para el número? No se me hubiera ocurrido nunca poner un calificativo de ingrato a un número o a la exactamente. matemática, digamos. Exactamente así, yo me quedé sorprendida y ahí con ellos, o sea, fue un reto muy grande al principio, pero después yo ya les conocí bastante y comencé a aplicar metodologías que a ellos no les canse, les llegue el conocimiento ni tampoco mandar tanta tarea. Ujú. Y a ellos les calificaba más el procedimiento que el resultado porque no estaban al 100% en el estudio. Bueno, Sí. eso era mi punto de vista. Muy bien, Gracias. Evelyn. Muy bien obrado, muy bien obrado. Lucía.
Buenas noches con todos. En este punto de la observación, justo lo que menciona anteriormente la compañera es el ambiente, ¿no? Porque si no, qué fácil sería lo que ya me funcionó a las 7 de la mañana con el grupo A, ya lo aplico no solamente con todos los grupos que tengo hoy, sino con todos los grupos que tenga hasta que me jubile, por decir. Pero como sabemos que como estamos trabajando con personas y entonces cada persona es un individuo diferente, todos absorbemos, todos apreciamos, todos entendemos de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, y hay factores que afectan también. Puede ser que el grupo de las 7 de la mañana está más despierto, está más decidido a recibir la información, etcétera. O puede ser que, o tal vez ya me toque el de las 12 del mediodía y ya están como, "Ay, ¿a qué hora se acaba esto?". Entonces ya no hay atención. Entonces sí es una reflexión que debemos hacer los docentes como en el momento en el que estamos. En mi caso, justo las dos compañeras anteriores también mencionaban la matemática, que es, en general la gente está latigando, ay, matemática. Y yo también que tengo otra por la cual la gente se incomoda, que es el inglés, entonces ay, como que hay inglés. Entonces sí hay que estar como reflexionando todo el tiempo, revisando, mirando el ambiente, el horario, las personas con las que estoy, la edad de las personas y distintos aspectos como para ver qué nos funciona con cada clase. Exacto. Bueno, lo que vamos a ver en estos días y lo que ustedes van a tratar de visualizar cuando observen la clase que ustedes eligieron o que muy caritativamente los compañeros socializan, vamos a saber que no hay una única forma de observar. El concepto de la observación en educación se lo robamos a la antropología clásica cuando iba a observar a las sociedades que estaban alejadas en el tiempo y en el espacio, y cuando surge el método por excelencia de la antropología, que es la etnografía. La observación participante es ir, convivir, instalarse en las escuelas, en la universidad, en una comunidad, para lograr ser uno más de ellos, para que las personas a las cuales nosotros estemos observando nos empiecen a tener confianza y nos empiecen a contar las cosas que suceden. Acá las observaciones que nosotros hacemos de una clase escolar, independientemente del nivel que, no sé, ¿hay alguien de ustedes que está mandando chat privados? Es 59 la característica de Ecuador, ¿no es cierto? Sí, hay alguien que está mandando chat privado y que está sonando, disculpen. Em, Vamos a ver que no hay una única forma de observar y que la observación siempre, y esto lo ponen, ahora me vuelvo bien conductista, siempre, siempre la observación tiene que tender a la mejora de la práctica. Yo no puedo ir a observar a Jenny y decirle, Jenny, estás haciendo absolutamente todo mal. Porque ¿cómo queda Jenny? Mal, porque Jenny es una colega. Entonces, ¿cómo lo haría uno? ¿Qué no haría? Mira, Jenny, me parece que solamente estás hablando con la gente que te sigue y tenés que ver cómo podrías pensar en que la gente que no te sigue a lo mejor ya sabe y no le interesa, a lo mejor le cuesta, entonces molesta porque no puede seguirte. Entonces, cuando nosotros vamos a observar, por lo general, hacemos una observación escrita de lo que pasa al pie de la letra y después colocamos al lado los sentimientos que a nosotros nos genera. Está hablando con voz autoritaria, vino enojada, explicó muchas veces por qué se ve que los chicos era tema nuevo y no habían hecho la investigación previa y no estaban entendiendo nada. Son inquietudes, sensaciones, emociones que a nosotros nos genera algo, en el momento de la observación lo que está pasando con lo que lo que a nosotros nos sugiere. ¿Para qué? Para que después en la retroalimentación de la observación uno plantee sugerencias
de mejora de esa práctica. No imperativamente, mira, estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. No, sugerencias de mejora de la práctica. ¿Por qué? Porque toda actividad humana siempre tiene que tender a mejorar constantemente. ¿Y por qué mejorar constantemente? Porque no es una práctica priorística. La práctica se va realizando en función del grupo, en función de cómo contesta el grupo, de qué estemos dando, cómo se relaciona ese grupo con ese docente, con ese contenido en ese momento, a las 7 de la mañana, que no es lo mismo a las 10 de la noche. Para eso nos sirve la observación. La observación es un instrumento de recolección de datos. Yo creo que es uno de los más importantes porque nos habla de lo que realmente sucede, visto por nosotros, de lo que realmente sucede en un objeto que nosotros queremos estudiar. Dicho esto, vamos a compartir la presentación. ¿Me avisan cuando se ve? Ahí se ve. Bien. Entonces, la observación, la importancia del valor de la retroalimentación. Uno va, observa. ¿Y qué hace? ¿Va y se queda a su casa con lo que observa? No, la idea es que se retrabaje esa observación desde el punto de vista teórico para hacer una devolución respetuosamente humana, ética y moral, para que la otra persona siempre, o nosotros, siempre tendamos a mejorar nuestra práctica. Porque a lo mejor no la mejoramos o no damos distinto porque no lo sabemos. ¿Sí? No porque uno se levanta para ir a molestar la vida ajena y dar las clases mal. No, evidentemente a lo mejor hay gente que no tiene formación continua, hay gente que se quedó enquistada en algún momento, que no quiere formarse. Entonces, desde ahí viene el tema de la observación. Observar y analizar. Clases en contextos reales resulta una experiencia poderosa, pero también es posible observar fragmentos de películas. Acuérdense, nosotros en la primera unidad observamos una película. ¿Y qué tratamos de ver ahí? ¿Qué tipo de corriente pedagógica estaba en juego o corrientes pedagógicas estaban en juego en esa película? Vimos una película, podemos analizar una historieta, observar una historieta e inferir. Y en esta segunda unidad, ¿qué vamos a observar? Una clase escolar, real, no de una película, real, de alguien, de un profesor como cualquiera de nosotros. Pero también es posible observar fragmentos de películas en las que se desarrollan situaciones de enseñanza, dado que constituye una actividad de iniciación muy potente. Los estudiantes, ustedes, ¿qué se pone en juego en el momento de esta observación y de este análisis? Se ponen en juego los supuestos sobre la observación en general. Se toman notas en el momento de situación, proyección y finalmente se realiza el análisis. Cuando nosotros vamos a observar una realidad, ya sea real o una película o una historieta, uno tiene que ir ¿con qué? Con marcos referenciales, porque si no, no sabemos qué mirar. ¿Qué vamos a mirar al docente? Entonces vamos a ir con conocimientos de didáctica. ¿Qué vamos a mirar? ¿Cómo aprende el alumno? Bueno, entonces vamos a ir con conocimientos de psicología. Vamos a focalizar en lo que se da, en el contenido, en lo que se transmite. Bueno, tengo que ir con conocimientos de filosofía. Vamos a analizar el contexto en donde está esa escuela, esa universidad. Bueno, vamos a ir con elementos de sociología. O sea que en el momento en que nosotros observamos, no vamos a observar una página como si fuéramos en una página en blanco. Tenemos que ver qué tenemos que observar y para cuál va a ser ese fin. Para una investigación, para una evaluación, para una tesis doctoral. ¿Para qué? Por lo tanto, ¿para qué se observa? Un minuto, que cierro acá. Esperen un segundo, acá. ¿Para qué se observa? Puede observarse para constatar teorías, para describir situaciones, para identificar conductas o para reflexionar sobre situaciones de enseñanza, lo que estábamos diciendo recién. Aprender a observar es fundamental para el desarrollo de profesionales reflexivos, profesionales que tiendan siempre a mejorar su práctica, porque el enseñar y el aprender, como bien lo decía, no sé si Lucía u otra compañera, estamos trabajando con personas, no estamos haciendo un auto que es repetitivo, que es mecánico, ya que es una herramienta poderosa para la reflexión en y sobre la acción docente. En realidad, la práctica reflexiva
está vinculada a una reflexión antes de la acción, en la acción y después de la acción. O sea, yo reflexiono, esta presentación para mis estudiantes les falta, como la mayoría no son docentes, bueno, vamos a empezar con un video que hable sobre la docencia, que hable sobre la reflexividad, que hable de la importancia de la observación para poder reflexionar sobre lo que uno está haciendo. Después, ahora, en este momento, estarán entendiendo, no estarán entendiendo. Tengo que colocar otros ejemplos, tengo que interpelar a las que son docentes para que me ayuden a mí a poder explicar lo que es la observación, la práctica reflexiva. ¿Qué es la reflexión? ¿Entenderán lo que es la reflexión? Todo eso va pasando en la cabeza, a mí en este momento. Para que después, en un rato, cuando cortemos el Zoom, yo diga, bueno, sí, salió bien la clase. No, la verdad que tendría que haber pensado en un cuento, en una historieta, en más ejemplos, porque me parece que mucha gente no estuvo entendiendo lo que yo estuve diciendo. Esa es la reflexión, antes de la acción, en la acción y después de la acción, donde la acción es la práctica. ¿Qué hago yo antes de ir a clases? Reflexiono sobre lo que voy a dar. ¿Qué estoy reflexionando en este momento que estoy dando clases? Si ustedes están entendiendo, no están entendiendo, si estoy utilizando vocabulario muy difícil, si no estoy dando ejemplos. Y después, cuando termina la clase, ¿qué podría haber mejorado o que se quede igual porque estuvo bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos? Bien. Ahí. Entonces, a partir de la observación construimos conocimientos y experiencias. ¿Por qué planteamos una práctica reflexiva? ¿Por qué nos deberíamos auto-observar también para mejorar y para crear conocimientos? Crear conocimientos y experiencia de esto que estamos haciendo. La observación se torna sistemática cuando su frecuencia y procedimientos se repiten y el acto de observar se acompaña con la utilización de técnicas de observación y registros. Como vamos a ver, no hay una única forma de observar, no hay una única forma de tomar nota de lo que está pasando en la observación. Por lo tanto, frente a los modelos establecidos, que no es uno mejor que otro, cada uno observa cómo después le sea más fácil. 3 momentos en la observación. El momento de la preparación. Tenemos que preparar. ¿Qué vamos a ir a observar? El segundo momento tiene que ver con la observación propiamente dicha. Estoy en el salón de clases observando al docente, a lo que está diciendo, los estudiantes, a cómo están sentados, al edificio, absolutamente todo. Y el tercer momento, que no es menos importante, es el momento del análisis, una vez que yo me voy, del análisis de lo que se observa. ¿Vamos viendo? Piensen que ustedes eso es lo que van a tener que hacer. Vamos a observar. ¿Cómo se observa? No hay una regla de cómo observar. ¿Sí? Modos de observar. ¿Sí? Focos de atención en esa observación. ¿Sí? Diferentes tipos de anotaciones y de análisis que cada uno va a hacer en función de lo que interesa, en función del foco que quiso ir a observar. El primer momento, ¿cómo preparamos una ficha de observación de clases, por ejemplo? Es importante, ya que la preparación requiere claridad acerca de la intencionalidad. ¿Para qué vamos a observar? ¿Qué es lo que permitirá al observador hacer foco? ¿Para qué quiero observar? ¿Dónde voy a focalizar? En el docente, en el estudiante, en los edificios, en lo que se está diciendo. En situaciones complejas, como las áulicas, este foco es necesario. Porque cuando yo me acuerdo cuando estaba estudiando y nos decían, vayan y observen todo, cuando te dicen observen todo, no observas nada, porque no sabes qué tenés que observar. Entonces, es importante decir, bueno, yo la voy a ir a ver a Virginia y quiero saber cómo transmite el conocimiento. Entonces, focalizo ahí. Porque observar todo, el todo, es la nada misma porque uno se pierde y no sabe qué tiene que observar. Lo importante es hacer foco. ¿Dónde hacemos foco? Que responde a la intencionalidad de la observación. ¿Dónde podemos hacer foco? Algunos, no es exclusivo ni exhaustivo. En las estrategias de enseñanza. En la organización y secuenciación de los contenidos. En lo que hizo el profesor.
en el intercambio entre estudiantes y el tipo de conversación que se establece, en la interacción en el aula entre los docentes, entre el docente y los estudiantes. Puedo tomar un foco, puedo tomar dos focos. Eso va a depender de para qué ustedes están observando. En el momento de preparación también es importante tomar la decisión al respecto de los instrumentos a emplear. Para dar claridad al registro es importante identificar los datos contextuales acerca de la institución, características del lugar, la población, el grupo, la cantidad de alumnos, el espacio físico. Los diarios son informes personales que se utilizan para recoger información sobre una base de cierta continuidad. Si yo voy todos los días, hago como un diario íntimo. Diario, registro todo lo que está pasando continuamente. Suelen tener notas confidenciales acerca de las observaciones, sentimientos, reflexiones, interpelaciones, hipótesis. El diario refleja la experiencia vivida por el autor todas las veces que está yendo al lugar para poder observar. Segundo, el momento de la observación propiamente dicha. Bueno, llegamos al salón. ¿Qué hacemos una vez que llegamos al salón? Hola, buenas noches, soy Virginia Confiantini, estoy estudiante de la maestría en educación superior, estoy haciendo mi maestría y necesito observar una clase. Entonces, uno va, se sienta al final de la clase y empieza a registrar. ¿Qué registra? Lo que pensó en el foco que construyó en su casa para poder ir a mirar la clase. ¿Cómo podemos hacer registros? Bueno, acá yo les traje algunos ejemplos. ¿Son los únicos? No. ¿Son los que tenemos que utilizar? Tampoco. ¿Son los que más sirven? Tampoco. Ejemplos entre muchos. Y por lo general uno no usa uno puramente, sino que va mezclando diferentes tipos de registros. Yo cuando iba a hacer las observaciones de clase dividía una hoja en dos y en el lado izquierdo registraba al pie de la letra todo lo que pasaba y en el lado derecho registraba lo que a mí me sucedía cuando estaban pasando esas cosas. Registro de 4 columnas. La utilización de 4 columnas posibilita la diferenciación entre la descripción, las sensaciones del observador, yo hacía 2 columnas, las hipótesis iniciales y la sucesión del tiempo. Siempre que observamos decimos, hoy, 30 de septiembre, 21:45 horas. Y ahí empieza la observación. La identificación de supuestos personales y o de hipótesis teóricas en el proceso de la observación es esencial a la hora de distinguir los procesos involucrados en toda observación. Este formato busca identificar filtros personales y teóricos del observador. ¿Cuál es este formato? Este. Tenemos registro de 3 columnas también. Este era de 4. Ahora tenemos un registro de 3 columnas. Cuando los observadores se aproximan al registro por primera vez, el primer día que llegamos a hacer la observación de clases, un modo más simple de aprender a observar es registrar utilizando 3 columnas en lugar de 4. Sostenemos la diferenciación entre la descripción, los aspectos ligados a la subjetividad del observador, comentarios, sensaciones, preguntas, que se formula acerca de la situación observada y la sucesión del tiempo. Cronológicamente lo tenemos que hacer, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de una observación de 3 columnas. Una nota importante, gente, que tienen que considerar ustedes, no porque no van a hacer la observación, pero en algún momento a lo mejor tienen que ir a hacer una observación real, es que tienen que explicitar lo que ustedes van a ir a observar y para qué trabajo lo van a hacer. Porque a nadie les gusta que haya alguien atrás que nos esté observando, porque lo primero que pensamos es que nos están criticando absolutamente todo lo que estamos haciendo, desde el modo en que nos fuimos vestidos hasta el modo de estar dando clases. Entonces, por mucho tiempo, este miedo del docente a que lo critiquen, a que lo critiquen no como les digo a ustedes, desde el punto de vista de la observación respetuosa y los comentarios respetuosos, sino que mucha gente, mucho tiempo, se ha utilizado la observación de modo inverso. Se observaba para criticar.
para defenestrar al que estaba dando clases. Entonces, después, cuando pedimos a nuestros estudiantes que vayan a observar, la mayoría de los docentes dicen no. Cuando empezamos a revertir esta situación desde el punto de vista de la epistemología de la práctica, que intenta intervenir con este concepto de la práctica como reflexión, empezamos a revertir la situación y ya tenemos más docentes que aceptan que se los observe, no sabiendo que no se los va a criticar por el solo hecho de la crítica destructiva, sino para un ejercicio metacognitivo de los estudiantes, teórico-metodológicos de los estudiantes y para poner en palabras posibilidades, a título del observador, posibilidades de mejoras. ¿Por qué? Porque el observador es objetivo, no está involucrado, no es el docente de todos los días, no trabaja en esa institución. Entonces puede hacer una retroalimentación distinta al que está viviendo en esa institución, habitando esa institución continuamente. El tercer momento, el análisis. ¿Qué hacemos? Fuimos, nos presentamos, hicimos foco y construimos la observación. Estuvimos observando X cantidad de tiempo, bueno, nos vamos. Una vez que nosotros nos fuimos del lugar, no podemos volver más. ¡Ay, me olvidé de preguntar tal cosa! No. Metodológicamente no se puede. Entonces, una vez que yo construí la observación, pedí permiso, observé lo que quería buscar, más otras cosas que surgieron, y ya terminó el momento metodológico de la observación y me voy a mi casa, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tiro? No. ¿Lo prendo fuego? Tampoco. Bueno, tengo que trabajar sobre eso. Y para trabajar sobre eso, ¿desde qué lugar lo trabajo? Lo trabajo de toda la teoría que yo conozco, desde las teorías psicológicas del aprendizaje, desde el currículum, desde la didáctica, desde la sociología de la educación, desde la filosofía de la educación, desde la pedagogía, desde todas las teorías que me ayudan a analizar el foco que yo recorté para poder analizar y mejorar la práctica. Entonces, el momento del análisis posterior a la observación. Empatizar con la clase observada. El siguiente protocolo intenta, además de realizar observaciones, promover el análisis crítico de la situación de clase observada, poniéndose en el lugar del otro, del docente, al que fui a observar. Luego de la observación se comparte el siguiente protocolo. Si hubieras estado ahí, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué feedback ofrecerías? ¿Qué preguntas le hubieras querido formular? Cuando los observadores tienen poca experiencia, el primer día que fui a observar, esa es poca experiencia. El primer día que mi profesor me dice, bueno, la semana que viene empiezan a observar las prácticas de otros docentes, porque imagínense, yo, cuando estaba estudiando, no era docente, estaba estudiando para ser profesora en ciencias de la educación. Nos dijeron, vayan a observar una clase. ¿De quién? De un profesor secundario, en un año. Al año siguiente, de un profesor universitario. ¿Y qué miramos? En ese momento nosotros no éramos maestros, no sabíamos qué era la pedagogía, no se sabía cómo, si estaba bien dado clase, porque uno que tiene, tiene su experiencia previa siendo estudiantes. Me gusta hacer como la de matemática, pero no me gusta hacer como la de inglés. ¿Y eso en función de qué? En función de si nos gustaba más o menos matemática. Me hubiera encantado ser matemática, me hubiera encantado seguir matemática, pero la profesora era tan tremenda que me hizo odiar las matemáticas. Y así con todas. Si yo les pregunto a ustedes por qué siguieron lo que siguieron, muchas veces alguno puede decir, uy, a mí me hubiera encantado. Yo tengo mi carrera frustrada que es el inglés. Nunca la pude seguir, a pesar de que tuve un profesor divino de inglés que me alentaba muchísimo para hacer inglés, pero en algún lado estaba bloqueada y uno sigue. Porque le gusta el profesor, porque no le gusta el profesor, porque el profesor le hizo la vida imposible, porque nos encantaba el contenido, pero no estaba en la ciudad que yo tenía que estudiar. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros vamos a observar por primera vez, tenemos que hacer foco, pero también vamos con toda nuestra teoría para poder, en el último trayecto, hacer el análisis, que es lo que estoy explicando ahora.
Cuando los observadores tienen poca experiencia de analizar la práctica, realizar observaciones y elaborar algunos registros resulta una estrategia interesante porque se comparten las miradas y se enriquece el registro del observado. En las primeras observaciones, nuestros estudiantes van de a dos. Lo que mira una no es lo mismo que mira la otra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos es porque nos llama la atención algo. Entonces, a lo mejor a mí me llama la atención una cosa y a mi compañera le llama la atención otra cosa. Entonces, cuando volvemos de la observación y nos encontramos en una casa, en un café, bueno, ¿y vos qué observaste? ¿Y vos qué pusiste? ¿Te acordás cuando pegó 3 gritos? ¿Qué pusiste vos ahí? Entonces empezamos a realizar las observaciones, a cotejar las observaciones y a mejorar y hacer una única observación donde queda registrado lo más objetivamente posible lo que sucede en un salón de clases. Así, la pareja de observadores acuerda un tiempo para revisar, comparar y discutir las notas crudas, lo que cada uno registró en el momento de la observación, y elaborar nuevas notas. También es posible completar las observaciones con entrevistas a distintos actores institucionales y pedagógicos, qué sé yo. Nos puede ayudar, estamos observando a esta maestra, que es la más vieja de la institución, entonces nos puede dar algún dato la portera, que también es la más vieja de la institución, entonces se conocen de toda la vida y una entrevista a la portera nos puede llegar a hacer entender algunas cuestiones que nosotros hayamos observado. Entonces, semejanzas y diferencias, ¿en qué se centró cada uno de los observadores? Bueno, yo fui a observar con Lucía. ¿Y Lucía en qué se centró? ¿Y Virginia en qué se centró? ¿Por qué? Y ahí se va discutiendo. ¿Qué les provocó la experiencia de la lectura compartida? ¿Qué les pasó cuando cuando leían el primer registro? ¿Qué se les pasó cuando escuchaban el registro de los compañeros? Formular ideas, preguntas y reflexiones a partir de toda esta actividad. ¿Para qué? Para poder pensar en el enriquecimiento de esa observación como registro y de la retroalimentación cuando vayamos a devolver todo lo que nosotros analizamos al docente que fuimos a observar. Todo observador, cuando observa, fíjense que observar no es ir a mirar. La observación no es mirar, porque uno observa con marcos referenciales, teóricos y metodológicos, y observa para una mejora. La mirada es una mirada desinteresada. Entonces, todo observador, cuando observa, se vale de sus marcos de referencia, sus metas, sus prejuicios, sus habilidades. Con estas referencias previas, utiliza un instrumento que guía la observación y el registro, cuya elección depende de los propósitos de la observación y del marco teórico que la sostiene. Por ejemplo, con todo respeto, Lucía, pero en el imaginario social, las profesoras de inglés son sumamente estructuradas. Y no hay Cristo que le haga pensar en el modo en que ellas toman su grabador, nos hacen repetir, pronunciación, el listening, la gramática, etcétera, etcétera. Y pareciera ser a simple vista que son las más tradicionales, por una cuestión más conductista de que tenemos que escribir de una manera, armar la gramática de otra manera y pronunciar de otra manera. Pero cuando uno empieza a observarlas, vemos que tienen un montón de otras cuestiones vinculadas al pensamiento crítico en la profundidad de la observación que no se ve a simple vista con algún prejuicio que una pueda llegar a tener. Entonces, tenemos, fíjense, como en este cuadro, lo que está presente es la reflexión continua. Y tenemos instrumentos. Registros categoriales se basan en categorías predeterminadas para registrar los hechos, listas de cotejo o comprobación, escalas de estimación, y registros narrativos que narran situaciones con el máximo detalle de todo lo que está ocurriendo. Notas de campo, los diarios y los registros de incidentes técnicos y críticos, perdón. Todo esto hace a la observación propiamente dicha. Esta observación que como metodología de análisis
y registro de lo que acontece en un salón de clases entre sujetos pedagógicos, un contexto y una disciplina, tiene que servir sí y solo sí y siempre para la mejora, porque la observación crítica hace que mejoremos nuestra práctica. Sí y siempre tiene y tiende a mejorar la práctica. Esto es importantísimo que lo sepamos. Se trata de aprender a observar la extranjeridad, lo que es externo a nosotros, lo que no nos pertenece, rompiendo la somnolencia, es decir, que en tanto observadores debemos revisar, reflexionar y deconstruir las prácticas que están naturalizadas, ya establecidas desde nuestros inicios del trayecto escolar. Cuando el autor habla de los inicios del trayecto escolar, está haciendo referencia a desde el primer día en que nosotros pusimos un pie en el jardín de infantes. Ahí empieza nuestro trayecto escolar. No empieza nuestro trayecto escolar cuando estamos en el profesorado o en la facultad de ingeniería, de psicología, de medicina. Nuestro trayecto escolar y formativo empieza desde el primer día, 2, 3, 4, 5 años, desde el primer día que nosotros pisamos una escuela, pisamos el kinder, el jardín de infantes, y que nos va a ir definiendo a lo largo de toda nuestra escolaridad y de toda nuestra formación, docente o no docente. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿desde qué lugar ustedes pensarían, los docentes, para que lo piensen en función de su docencia, y los que están haciendo la maestría porque en algún momento quieren ser docentes universitarios? Yo les preguntaría, no para que me contesten, sino para que lo piensen. Primero, ¿por qué están haciendo la maestría? ¿Por qué quieren ser docentes de educación superior? Y como qué docente les gustaría ser y como qué no docente les gustaría ser, independientemente de que me guste o no me guste la asignatura que me haya dado ese docente. Porque ahí, en la observación silenciosa, sin saber que estábamos observando nosotros desde el primer momento que pisamos la escuela hasta hoy, estamos haciendo nuestra futura reflexividad sobre nuestra propia práctica, porque no quiero ser como la de matemáticas, pero sí quiero ser como la de inglés, independiente de que me gusten o no las disciplinas. Hoy como docentes, una ejercitación cotidiana es observar las prácticas. ¿Para qué? Para mejorar. Yo vengo de dar clases en la facultad de mis estudiantes de residencia que están haciendo las prácticas porque se reciben dentro de 15 días. Y las observaciones, cuando yo me siento allá atrás y registro y registro y registro, y al día siguiente decimos, bueno, Lucía, hiciste bien esto, fíjate, mejorá, porque si bien en lo teórico no tenés ningún problema, le estás siempre hablando a Diana. Y no está Diana sola, tenés 30 más. Entonces trata de manejar bien el grupo. Eso es la retroalimentación de la observación que yo hago con mis estudiantes. No para decirle, no, Lucía, estás dando mal clase, la verdad que te tenés que dedicar a otra cosa porque no servís. No, es desde el lugar de esa observación, cómo fortalecer lo que se está haciendo en el salón de clases, que no es ni más ni menos que transmitir un conocimiento para que el otro aprenda y transmitirlo de tantas maneras como sea posible para que todos aprendamos. Eso se logra en la observación. La observación que soy yo, un extraño, que voy y anoto. Bueno, hoy vinieron, de los 30 estudiantes vinieron 18. Y después pregunto, ¿por qué vinieron 18 y no los 30? No, lo que pasa es que están rindiendo, entonces no vienen. Bueno, pero Lucía había preparado material, actividades y propuestas para 30. ¿Qué tuvo que hacer Lucía? Rápidamente en su cerebro, como dice el GPS, recalculando, tiene que recalcular para, con todo eso que había hecho antes en su casa, antes de la acción, recalcula en la acción, ¿para qué? Para después cuando se vuelva a su casa, digo, bueno, sí,
Y qué macana. Yo había hecho ejercicios para 30, resultado que vinieron 8. Y no es lo mismo dar clases con 8, que no se pasa nunca el tiempo, que dar clases con 30, que el tiempo vuela. Y todo lo que tenía previsto en mi casa no lo pude hacer porque hice de los 5 ejercicios medio. Entonces, todo eso nosotros lo observamos y se lo decimos al estudiante, a ustedes. Mirá, hablaste con un solo grupo, te quedaste parada, inmóvil, y no paseaste por el salón, no usaste ningún dispositivo, no porque uno tenga que usar dispositivo, pero fíjate, escribiste con letra muy chiquita en el pizarrón y yo que estaba atrás no vi nada. Esa es la retroalimentación de la observación, por ejemplo, cuando yo hago foco en las herramientas que les tengo que dar a mis estudiantes para que vayan todos los días a dar clase y mejoren su práctica. ¿Se entiende? Es apasionante. La observación como registro de lo que sucede y como instrumento de recolección de datos es importantísimo, como la encuesta, observación participante, la encuesta, la entrevista, porque nos dice mucho de lo que pasa. Y uno no lo está pensando, porque no está pensando uno cuando está dando clases, sino que los que ya tenemos muchos años de dar clases es instintivo y natural. Esto es lo que yo les quería presentar hoy con respecto a lo que vamos a trabajar en la clase magistral, que tiene que ver qué sucede en las aulas. Vamos a recuperar algunas cuestiones que vieron con el profe Alex del currículum. Vamos a ver currículum, vamos a ver didáctica, vamos a ver psicología, las teorías psicológicas de la enseñanza y del aprendizaje, es decir, qué está pasando en este momento en la cabeza de todos ustedes para poder aprender. ¿Y qué está pasando en mi cabeza para que yo les pueda enseñar? Y con esto ya cerramos y se terminó. Así de rápido se terminó esta materia de corrientes pedagógicas. ¿Sí? Preguntas, aclaraciones, dudas. Los dejé mudos. Está Lina. Este, Me parece súper interesante. O sea, siempre hemos aprendido un poquito más y no dejamos de aprender en realidad en este posgrado, incluso de los videos. Pero bueno, yo aquí tenía una partecita, no sé si es reflexiva, acotando a lo que usted nos mencionó, doctora, en cuanto usted decía que cuando usted empezó a estudiar, usted no tenía idea de lo que era docencia. Y en este caso, pues creo que estamos algunos que tenemos que releer y releer y releer porque no entiendo por qué la medicina, en mi caso, se me hace fácil y para realizar el último deber creo que leí 10 veces, vi videos, volví a ver sus clases otra vez para hacerlo. Entonces, en este caso yo no sé si en realidad haremos un excelente trabajo la mayoría de personas, porque me parece que somos la mayoría que no tenemos al menos experticia, experiencia en lo que es educación superior para la tarea 2 porque también la tarea 2 tiene mucho que relacionarse con lo que estamos viendo justamente en este momento. Me preocupa la situación. Yo estaría igual preocupada si estuviera haciendo un doctorado en medicina. Porque qué sé yo de medicina, la nada misma. Pero me estás dando un pie. Vos sos médica. Fíjate que cuando estabas haciendo la residencia, ¿quién te observaba? Los médicos que estaban recibidos. ¿Y qué te decían? Agarré el vestido de esta manera, fíjate de cómo tenés que tomar la presión, mira, no así, pero la estás apretando mucho, es decir, todas las prácticas de todas nuestras profesiones, independientemente de la docencia o no, alguien nos estuvo supervisando, alguien nos fue a mirar. Así no se hace. Hacelo así. Fíjate cómo lo pensás. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Lo hubieras hecho mejor? ¿Lo hubieras seguido hecho igual? Esa es la observación. Ahora, que estemos hablando de lo pedagógico, de medicina, de ingeniería o de cómo se hace un puente, eso va a depender de la formación y de la profesión de cada uno de nosotros. ¿Puede costar un poco más?
¿Puede costar un poco menos? Y sí, puede costar más, porque no es una lectura que te sea cercana. Imagínate si yo tengo que empezar a leer sobre el corazón. ¿Qué cercano puedo llegar a tener? Y voy a tener que leer varias veces para poder entender las funciones del corazón, dónde está la aorta, si estamos hablando de venas, si estamos hablando de vasos sanguíneos, si es un músculo, si es un... ¿Sí? Entonces, uno, cada vez que aprende algo nuevo, lo tiene que empezar a estudiar y leer varias veces. Si es totalmente nuevo, ¿vieron la película Intensamente? La de las emociones. La uno, la 2 no la vi yo, pero la uno, vamos con la uno. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo que es totalmente nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que mirarlo de una manera, de la otra. ¿Por qué? Porque tengo que construir una idea inclusora. Un recuerdo, como decía Reilly, un recuerdo. Cuando yo construí mi idea inclusora, todo lo que lea me resulta más fácil. ¿Por qué? Porque lo conecto. Lo más difícil es construir una idea inclusora. Piensen ustedes en su formación, profesora de arte, fotógrafa, ingeniero, médica. Si ustedes leen material de su formación, de su disciplina, ¿lo leen rápido o lo leen lento? Lo leen rápido, porque ya lo conocen. Lucía, si vos tenés que leer un texto en inglés en este momento, ¿lo lees rápido o lo lees lento? Rápido. ¿Por qué? Porque sos profesora de inglés. Ahora, si yo te doy un texto en italiano, ¿lo lees rápido o lo lees lento? ¿O Ni no lo siquiera tal lees? vez lo pueda leer. ¿O no lo lees? Porque no sos profesora de italiano, sos profesora de inglés. A lo mejor empezás a deletrear, buongiorno, buen día, y empezás a buscar en tu cerebro, pero tardás 3 días para escribir, para leer una frase. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés muchas ideas inclusoras o mayoritariamente tus ideas inclusoras vinculadas al inglés. Entonces, cualquier cosa nueva que vos leas en inglés, suponete que vos lees el instructivo del lavarropas, puede tener palabras técnicas, pero lo incorporas enseguida. ¿Sí? Y así con todas las profesiones. Ustedes piensen, y eso se los dije el primer día de clases, que los que más rápido captan, no porque lo sepan, porque a lo mejor no lo saben, son los que son profesores, porque hablamos el mismo idioma. Podemos saber más, podemos saber menos, podemos entender un poco más, podemos entender un poco menos, podemos, sí, esto creo que lo di en el profesorado, pero no me acuerdo mucho. Hablamos el mismo idioma, pero yo no hablo el idioma de los médicos, no hablo el idioma de los ingenieros y los ingenieros no hablan mi idioma. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos conociendo algo nuevo, tenemos que ir incorporándolo de diferentes maneras y de diferentes fuentes. ¿Para qué? Para poder construir una idea inclusora. Y cada cosa que yo conozca va a reforzar y va siendo como una trama. Va a llegar un momento, yo como les digo siempre a mis estudiantes, yo no estudio en este momento. Yo no estudio más. ¿Y por qué no estudio más? Porque hace 40 años que estoy estudiando. Y tengo tantas ideas inclusoras que cualquier cosa que lea, ya tengo un lugar en donde referenciarla. Ya algo me hace acordar, algo me hace saber, algo me hace decir, bueno, no, esto es, no, pero esto lo tengo que buscar en otro lado, tengo que buscar acá. Y a ustedes les pasa lo mismo con lo que lean referido a su formación. Bueno, la preocupación por la unidad 1 y por la unidad 2 puede llevar un poco más de tiempo, puede llevar un poco menos de tiempo. Lo importante es la reflexividad que ustedes puedan tener en el momento de escuchar el video, en el momento de leer los textos, en el momento de volver a escuchar las clases, porque en algún momento,
y eso lo vamos a ver el sábado, se produce el insight. Ay, ya lo entendí. Mira qué fácil que era. Pero para que se produzca el insight, bueno, ¿qué tengo que hacer? Leer, escuchar, volver a leer, volver a escuchar, volver a escuchar, 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 escuchar y leer, hasta que se produzca el aprendizaje. ¿Todos aprendimos el primer día de clase cuando nos dieron el primer tema? Y no. Si no, no hubiéramos recibido el primer día y no hubiéramos tardado 5 años en recibirnos. ¿No es cierto? ¿Por qué tardamos 5 años en recibirnos? Porque tuvimos que estudiar. Mucho. ¿Sí? Y no se comparen. Cada uno a su ritmo. Cada uno cuando puede y cuando puede madurar la idea. ¿Sí? ¿Listo? Nos vemos el viernes. ¡Ay, la foto! La foto. Ya estábamos yendo sin la foto. Ya les presento, ya les mando todo por WhatsApp, ¿sí? Bueno, ¿sacó? ¿Estamos? Ahí está. Hermosa foto. Y esperen que la... Oh, ya. Ahí está. Ahí está. En un momento que ya la pego. Listo. Perfecto. Bueno, gente, nos vemos el viernes, ¿les parece? Por acá sigo. Si alguien necesita consulta. Y si no, bueno, nos vemos el viernes. Sigan leyendo. Gracias. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta Linda el viernes. noche. Chau, chau. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, feliz noche con todos. Que pasen Chau, bien. chau. Adiós. Chau, chau.